de la actividad cerebral, hablamos un poco sobre la conciencia, hablamos sobre algunas actividades cognitivas que nuestro cerebro realiza, pero no siempre que hemos hablado del aprendizaje lo hemos relacionado directamente con nuestro cerebro. Es decir, las teorías del aprendizaje a lo largo de la historia no siempre han estado relacionadas con la actividad cerebral. En muchas ocasiones, inclusive, se había puesto eh, resistencia a poder analizar nuestro cerebro y a cómo finalmente nuestra mente va construyendo el pensamiento, el razonamiento, pero también va construyendo las emociones que experimentamos todos los días. En gran medida, eh, para los especialistas en el campo de la psicología, asociar la realidad que vive, que experimenta una persona, está sumamente ligada a la gestión emocional, está sumamente ligada a la construcción de su propia personalidad. Pero bueno, no quiero adelantarme mucho más y quiero comentar que parte de la historia que el día de hoy vamos a tener la oportunidad de dialogar, de profundizar un poquito, surge a finales del siglo XIX con el desarrollo de la psicología y muy exclusivamente una parte de la psicología que comúnmente llamamos psicología experimental, y que esta psicología experimental tiene una perspectiva muy específica, que es el ver a la psicología, al estudio del comportamiento humano, como una ciencia. Comentaba yo el día de ayer que esta es justamente la postura que va a tomar Hildar y Bauer cuando hacían referencia al aprendizaje desde una perspectiva científica. Sin embargo, es sumamente importante mencionar que en los estudios sobre el aprendizaje hay otras posturas y hay otras perspectivas. Hay otras miradas de entender cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje, el proceso de comprensión o entendimiento. Um, Particularmente a principios del siglo, perdón, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se va a desarrollar ampliamente la psicología experimental, que basaba gran parte de la construcción de su conocimiento en la elaboración de experimentos sobre el comportamiento humano y también animal. Así, así es como varios personajes como Ebbinghaus, como Older, van a desarrollar diferentes descubrimientos sobre el comportamiento humano. Pero posiblemente quien va a tener una influencia importante va a aparecer un poco después. Y con esta razón quiero referirme a Edward Thorndike. Edward Thorndike, eh, que va a construir a finales de los siglos, del siglo XIX y principios del siglo XX, una teoría que va a perdurar un periodo de tiempo muy importante y que además va a ser sumamente una influencia para el campo educativo. Thorndike justamente se desarrolla en el campo de la psicología experimental, posteriormente en el campo de la psicología educativa, y Thorndike se pregunta justamente sobre cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje, ¿sí? Cómo los seres humanos aprenden. Para Thorndike, un proceso fundamental es observar qué es lo que motiva al ser humano a desarrollar determinadas acciones. Y entonces él establece una conexión muy especial entre lo que nosotros podemos llamar la acción
y la motivación que genera la acción. Este proceso de la acción y lo que motiva la acción, lo que hace que la acción exista, él le va a llamar justamente vínculo o conexión. Y de ahí va a derivar el nombre de su teoría, una de las teorías más influyentes del siglo antepasado, la teoría que llamamos conexionismo. ¿Sí? El coleccionismo, que en el caso de Thorndike se convierte en la primera teoría moderna que trata de explicar el aprendizaje y la comprensión. Principalmente estamos hablando de una teoría que tiene una característica empirista y que se basa primordialmente en la observación del comportamiento de animales o de personas. Y esto le va a Parece que se le fue el internet o solo a mí me pasó. Creo que se le fue el internet al profe porque yo tampoco lo escucho ni lo veo. Se salió de la sesión, entonces yo creo que se le fue el internet.
Hola, buenas noches. Nuevamente, muchas gracias. Ah, Gracias por su paciencia. Eh, Tuvimos una desconexión de internet y esto permitió que durante unos minutos no pudiera comunicarme con ustedes. ¿Sí me escuchan, maestros, maestras? Sí, doctor, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Una disculpa. Am, bueno, estábamos hablando, no sé hasta qué punto lograron escucharme, estaba hablando hace un momento de Edward Thorndike. Sí, ¿verdad? Sí, si recordamos, y de cómo Edward Thorndike va construyendo una de las primeras teorías con las que logra explicar parte de la conducta. Entonces voy a permitirme compartir a ustedes. Y a ver, les agradezco mucho. Si me confirman, si se puede ver la pantalla por allá. ¿Es correcto? Sí, Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces les platicaba justamente de este psicólogo estadounidense, ¿sí? Edward Thorndike, eh, que muy a principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, va a tener una primera propuesta sobre los estudios de aprendizaje. Y Thorndike va a asumir la idea de que el aprendizaje se da a través de estas conexiones que hay entre estos vínculos que hay entre las acciones y la motivación para emprender las acciones determinadas. El trabajo de Thorndike es relevante en muchos sentidos porque él va a hacer una serie de estudios que van a tener un impacto posterior y que además van a motivar a otros autores a poder interiorizarse en este campo de la psicología educativa que a finales del siglo XIX apenas comenzaba a desarrollarse. Thorndike va a plantear entonces que lo más importante es que el aprendizaje se da justamente a través del desarrollo de un vínculo o de una conexión entre las acciones que emprende una persona o que emprende un animal y las motivaciones que lo llevan a estas acciones. Este proceso Thorndike le va a llamar conexión y al mismo tiempo que Thorndike nos habla del aprendizaje, también va a ser pionero en hablarnos sobre la inteligencia. Ya para esa época, en el campo de la psicología, se había desarrollado cierta teoría de la transferencia y Thorndike nos va a hablar justamente de cómo eh, el ser humano va desarrollando una inteligencia entre más conexiones posee. Es decir, entre eh, más vínculos que hay, entre más vínculos encuentra entre las acciones que emprende y las motivaciones que llevan a esas acciones. Esto le permitió también ser a Thorndike el primero que nos habla de la inteligencia a principios del siglo pasado, nos habla también del aprendizaje, pero también nos habla de la psicología de las emociones, porque él centra eh, su teoría en la idea de que el ser humano responde a determinados estímulos del medio ambiente. Y de hecho, cuando la respuesta que tiene el ser humano a estos estímulos es positiva, pues entonces el ser humano incrementa la probabilidad de ocurrencia de ese tipo de acciones. Cuando la respuesta que tiene el ser humano es negativa, es decir, genera un malestar en el ser humano, la probabilidad de ocurrencia de esa acción disminuye. Y entonces, en cierta medida, este conexionismo de Thorndike da pie a otras teorías que van a aparecer posteriormente, muchas de ellas ampliamente conocidas,
y con ello me estoy refiriendo al conductismo, ¿sí? Al conductismo en el que particularmente Thorndike no participa, pero podemos encontrar mucha muchos textos donde Thorndike aparece clasificado en este campo de conocimiento. Además de que Thorndike relaciona varias leyes importantes. Él es el primero, como ya lo había mencionado, que se da cuenta que cuando el estímulo es positivo, las acciones, la probabilidad de esas acciones que son estimuladas o que generan estados de satisfacción o de bienestar tienden a repetirse, tienden a incrementar su probabilidad de ocurrencia, pero además se da cuenta de que el ser humano va desarrollando una cierta tendencia a la acción. Por ejemplo, cuando un niño se siente preparado para caminar, decide caminar. Y esta decisión que el niño toma en una etapa muy inicial de su vida es importante porque cuando el niño decide caminar, solicita a los padres, solicita a sus cuidadores que le permitan caminar. Es decir, cuando la persona se siente preparada para llevar a cabo la acción, es satisfactorio llevar a cabo la acción. Cuando la persona no se siente preparada para llevar a cabo la acción y se obliga a a realizar la acción, entonces este caso es insatisfactorio, ¿no? Lo que sería obligar a un niño a caminar cuando el niño aún no se encuentra preparado para hacerlo. Y el otro caso sería el caso en el que el niño desea caminar, pero los cuidadores no le permitan caminar. Es decir, cuando la persona está preparada para la acción, pero no le permiten la acción, entonces se convierte en algo insatisfactorio. Thorndike va a hablar también sobre la influencia que tiene esta teoría de la transferencia para definir la inteligencia y va a poner mucho énfasis en la inteligencia social, en la capacidad que puede tener la persona para poder comunicarse, para poder vincularse con otras personas. En este sentido, Thorndike se convierte en un pionero importante y sus investigaciones van a ser base para la construcción del modelo educativo en los Estados Unidos de principio de siglo, un modelo educativo que finalmente va a tener una influencia en toda América Latina y en diferentes partes del mundo. Thorndike no solamente escribe sobre el aprendizaje, sobre la inteligencia, sino que también Thorndike nos habla sobre el maestro, sobre cuál es el papel que tiene el maestro y nos da una serie de leyes sumamente importantes para llevar a cabo la función del maestro. Pongo un énfasis muy específico en la idea de Thorndike sobre la vocación, sobre lo importante que es para el maestro hacer la actividad de la docencia y sentirse propio en esa actividad y además llevar la docencia no solamente a un papel ordinario en un trabajo con un turno determinado, sino llevarla como una forma de vida. Un docente que está convencido de su vocación, como Thorndike lo dice, también es un docente que está interesado en su formación y es un docente que siempre está buscando espacios de aprendizaje que finalmente en primera instancia le enriquecen a él y en segunda instancia también enriquecen a sus estudiantes. Entonces, estas ideas de Thorndike a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, van a tener un impacto importante en otros pensadores. Entre ellos, en Estados Unidos, con John Watson, quien va a desarrollar parte de esta psicología experimental,
muy al estilo que estaba desarrollando Edward Thorndike. Y por otro lado, tenemos a Iván Pavlov, quien aparece en esta imagen y a quien ya habíamos citado el día de ayer por su contribución tan importante en el desarrollo de la memoria muscular, que le mereció justamente un premio Nobel de Medicina. Tanto Watson como Iván Pavlov van a desarrollar una extensión, algo que podríamos llamar como una extensión de la teoría de Thorndike, que vamos a llamarle conductismo. Y para ellos, el operador esencial de esta propuesta conductista no era la conexión, no era el vínculo, sino que ellos le llaman estímulo-respuesta. De ahí vamos a tener, como en un momento vamos a detallar, diversos tipos de conductismo. Un primer conductismo que asume básicamente que el ser humano aprende estimulado del medio exterior y que prácticamente es el ser humano quien va ofreciendo respuestas a los estímulos del medio exterior. ¿Cómo asumimos que el aprendizaje se da? Cuando hay un cambio en la conducta del que aprende, cuando hay un cambio en el comportamiento del que aprende. Y claro, cuando ese comportamiento es el comportamiento que nosotros esperamos. Y esto que ocurre en el campo de la psicología educativa, nuevamente va a ser útil para desarrollar, para fundamentar modelos educativos. El modelo educativo que comúnmente llamamos tradicional toma en gran medida muchas de estas ideas, basadas primordialmente en la noción del uso de la memoria y cierta homogeneización del comportamiento en el salón de clase. Es decir, decimos que el alumno aprende cuando el alumno tiene el comportamiento que nosotros esperamos. Cuando nosotros le pedimos actividad y el alumno hace la actividad, asumimos que está aprendiendo. Cuando el alumno memoriza aquello de lo que nosotros estamos hablando y que solicitamos que memorice y logra hacerlo, decimos entonces que está conociendo, que está llevando a cabo un proceso de aprendizaje. Y nuevamente, en la obra de Watson, en la obra de Pavlov, va a retomar las ideas de Thorndike, haciendo referencia a dos estados emocionales, un estado de satisfacción, un estado de insatisfacción, y que claro, cuando las acciones llevadas a cabo son reforzadas positivamente, se logra alcanzar estados satisfactorios. Cuando buscamos erradicar cierto tipo de comportamientos, entonces buscamos reforzadores negativos para evitar determinado tipo de conductas. Es así como los modelos educativos o la educación escolar se nutre de estas teorías psicológicas, teorías psicológicas de corte experimental y de corte empirista, basadas primordialmente en la observación y en la interpretación de lo que se observa. Esto nosotros podemos darnos cuenta cuando asistimos a un salón de clase en una institución educativa, en el nivel preescolar, en el nivel primaria, secundaria o preparatoria. Seguimos observando ese privilegio sobre el uso de la memoria, seguimos observando que se privilegia justamente la adquisición del conocimiento, por una parte, pero también se privilegia sea el comportamiento que se establece en un determinado reglamento del salón de clase o en la propia expectativa que tiene el profesor del desempeño de sus estudiantes. Y esto se estimula. Cuando el alumno llega tarde, cerramos la puerta, pasamos lista y tiene falta. Ahí está un claro ejemplo del conductismo. Cuando el alumno cumple con sus actividades, asociamos una calificación favorable, ponemos una estrellita en la frente, como tradicionalmente se hace en preescolar, y mostramos
reforzadores positivos a través del premio, a través del reconocimiento. Estas ideas de Pavlov, estas ideas de John Watson, van a tener varios seguidores. Uno de ellos va a ser justamente Edwin Guy Gutierrez. Clark Hulk va a ser justamente otro seguidor importante. Y entonces, aquí vamos a ver nuevas corrientes. También Edward Charles Tolman va a aparecer nuevas corrientes del conductismo. Es decir, corrientes que siguen tomando como base o como punto de discusión el mismo operador, es decir, el estímulo, la respuesta, pero que no van a estar completamente de acuerdo en todas las perspectivas que ya había planteado Watson y Pavlov. Por una parte, tenemos los estudios de Edwin Guy Gutierrez sobre la contiguidad del estímulo y que nos habla de cómo en cierto que se provoca en una persona durante un periodo prolongado se puede convertir en un hábito. Y esto nosotros lo podemos observar. De hecho, derivado de este estudio psicológico, surge esta visión en la educación tradicional que llamamos educar en los buenos hábitos, educar a levantarnos temprano, educar a cumplir con nuestras tareas, educar a cumplir con nuestras tareas en casa o en la escuela, educar una hora específica para hacer las tareas o las labores escolares. Es decir, educar en los hábitos. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando un estímulo se repite una cantidad importante de veces, se va convirtiendo en un hábito. ¿Y cuándo se convierte en un hábito? Cuando ya no requiere del estímulo para tener el efecto deseado. Es decir, la respuesta se da de manera inmediata sin requerir del estímulo, sin requerir de ese reforzador, sin requerir de que alguien lo diga. El niño ya sabe a qué horario ingresa a la escuela y despierta. El niño ya sabe que debe de cambiarse, que debe de bañarse, que debe de desayunar. El niño ya sabe cuál es su hora para hacer las tareas escolares. El niño ya sabe cuál es su hora para ver televisión, para ver caricaturas, para hacer otro tipo de actividades con su familia. Es decir, el niño va aprendiendo a través del desarrollo de los hábitos y esta propuesta fue basada gracias a los estudios desarrollados por Edwin Guy Gutierrez. Por otro lado, Edward Charles Tolman nos va a hablar de cómo de alguna manera el aprendizaje depende de situaciones previas al mismo. Esto es muy interesante, porque esto nos habla entonces de que el aprendizaje se basa en las experiencias posteriores y que de manera natural, derivado de las experiencias anteriores, tomamos decisiones sobre las nuevas experiencias. El caso de Clark Hulk es sumamente interesante. Hulk va a llegar también a conclusiones muy semejantes en una definición sobre la fuerza del hábito, pero la metodología de Hulk va a ser distinta, porque Hulk, como matemático, debo decirlo, estaba interesado en observar si las leyes del comportamiento que en ese entonces se conocían podían asumirse desde un punto de vista científico. Es decir, Hulk sí habla desde la psicología experimental, sí toma como base las observaciones experimentales, pero acá estamos viendo una visión axiomática deductiva, es decir, alguien que ve dentro de la teoría del comportamiento la posibilidad de que esta teoría del comportamiento deje de ser solamente una observación o una interpretación y se convierta en un campo científico. Para los años 40, el trabajo de Hulk no logró conseguir este hecho. Sin embargo, años posteriores se ha podido lograr parcialmente. Y bueno, el personaje más sobresaliente de toda esta corriente de pensamiento aparece en esta lámina. Nos estamos refiriendo justamente
a Skinner. ¿Sí? Es Skinner, justamente, el personaje que va a desarrollar el conductismo instrumental. Skinner va a tener una visión de que a través del conductismo, a través del estudio de la conducta, mediante, um, mediante sesiones, mediante cadenas de estímulos, se puede planificar los resultados esperados con respecto al comportamiento de la persona. Esto es sumamente importante, porque lo que Skinner nos está diciendo es que entonces el ser humano, sobre el ser humano, se puede modelar la conducta. El ser humano modela la conducta considerando los estímulos del exterior que se van desarrollando. Esta visión de Skinner va a tener una influencia muy importante. Por un lado, positiva, en el sentido en que el conductismo se va a volver protagonista de los modelos educativos, no solamente a nivel escolar, sino también inclusive a nivel militar, ¿sí? Pero también, por otra parte, otro grupo de pensadores va a cuestionar ampliamente las ideas de Skinner, muy especialmente hablando de la autonomía, de la libertad que el ser humano posee. Es decir, va a haber un grupo de investigadores que no va a estar de acuerdo en que el ser humano es simple una tabula rasa donde otros seres humanos, particularmente las maestras y los maestros, deciden quiénes somos y cómo somos. Somos nosotros quienes decidimos quiénes ser. Entonces, bajo esta visión y ante la falta de explicación en ese entonces de cuál era el proceso que ocurría en el interior de la mente para explicar el aprendizaje, devinieron una serie de críticas hacia el conductismo. Nos vamos a situar en una época muy diferente. Las teorías conductistas van a tener una influencia muy amplia, porque vamos a hablar del origen del conductismo en la primera década del siglo pasado y vamos a seguir hablando en los años 50 todavía del conductismo. Y sí, ahora estamos en la segunda década de este siglo y seguimos hablando del conductismo, lo cual nos habla de que gran parte de esta propuesta de estudio sobre el aprendizaje ha tenido un significado importante en diversos campos del conocimiento, muy especialmente en la educación. Ahora, a pesar de ello, podemos encontrar detractores, podemos encontrar críticos sobre esta visión conductista. Y varios de estos críticos van a surgir en los años 50, 60, 70 y 80. Particularmente aquí tenemos la imagen de dos de estos críticos que van a tener una propuesta original, una propuesta propia. Uno de ellos es Jeremy Brunner. Brunner, que de manera importante va a proponer que hay que definir el aprendizaje de inicio es un proceso que debería no recibir, no descentrarse en los estímulos, que no debería de centrarse en el uso de la memoria, es decir, en la adquisición de conocimientos, sino más bien en los procesos en cómo se conoce, sino más bien en los procesos en cómo se conoce. Es así, justamente, como una teoría en la que nos habla de cómo el ser humano va construyendo representaciones para comprender el entorno y la realidad en la que vive, ¿sí? Cómo el niño va pasando en una primera etapa por esa necesidad de tener esos objetos para saber sobre su existencia. El niño necesita tocar ese muñeco, tocar ese carrito para saber que lo posee, que es de él, en una primera etapa.
Pero en una segunda etapa ya no lo necesita físicamente, no necesita tocarlo, puede ver simplemente una imagen de él y saber qué es su carrito, saber qué es su objeto, saber qué es su muñeco. Y después tenemos una tercera etapa cuando escucha el término carrito, o inclusive cuando él recuerda el nombre de su muñeco, cuando él recuerda el color de su carrito, la forma de su carrito, y sabe que existe, sabe que es de él, aunque no necesita ver la imagen, aunque no necesita tenerlo ahí a la mano para saber de su existencia. En cada uno de estos procesos del aprendizaje espiral, Brunner plantea cómo el conocimiento se va dando desde lo concreto hasta lo abstracto. Y esta idea de Brunner le ayuda a construir varias teorías educativas importantes. La primera de ellas es el aprendizaje espiral, el aprendizaje que se va desarrollando a lo largo de la vida y que no es de manera lineal, que no consiste en que simplemente conocemos más, conocemos más, conocemos más, sino que hay momentos en que construimos nuevos aprendizajes, hay momentos en los que nos conflictuamos con los aprendizajes que ya poseemos o con los saberes que ya poseemos. Brunner también desarrolló la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Esta teoría del aprendizaje por descubrimiento que nos habla de cómo las ciencias experimentales, la física, la química, las matemáticas, la biología, la informática, es decir, que hay campos del conocimiento en las que para poderlos conocer se requiere de usar como recurso el descubrir y el experimentar. Esta visión de Brunner va a tener una influencia importante de otro pensador, en otro pensador y de otro pensador, que es David Ausubel, quien aparece también en esta área. Va a ser Ausubel el creador de la teoría del aprendizaje significativo. Y Ausubel nos va a dejar enseñanzas sumamente importantes, porque Ausubel nos va a hablar de que la componente de aprender, ¿sí?, el aprendizaje, está compuesto al menos de dos elementos importantes. Un primer elemento que tiene que ver justamente con la adquisición de conocimientos, con el desarrollo de habilidades, lo que nosotros podríamos decir con el desarrollo de habilidades y actitudes cognitivas, con los procesos cognitivos. Pero otra componente fundamental para el aprendizaje no es de corte cognitivo, sino es más bien de corte afectivo y emocional. Es decir, que al aprender experimentamos emociones y que son esas emociones son esas emociones las que nos guían a evitar aprender, a perder nuestra atención y finalmente no tener la posibilidad de aprender. Entonces, el aprendizaje significativo se basa en la idea esencial de un papel fundamental que es la motivación. La motivación para desarrollar el aprendizaje. Esto resulta algo novedoso en la época de David Ausubel, pero no tan novedoso a la vez, porque ya nos había hablado Edward Thorndike del papel que jugaba la motivación, y antes que David Ausubel, también ya nos había hablado Jean Piaget. Y es que Jean Piaget aparece de manera importante en esta discusión porque probablemente la teoría más completa de su época, al menos de los años 50, hasta el desarrollo de la neuropsicología aplicada al campo educativo, va a ser justamente la teoría de Jean Piaget. El trabajo de Jean Piaget va a ser sumamente importante y va a girar en un corte científico, pero un corte científico con un gran nivel de originalidad, de ideas completamente originales y creativas
en su época. No siguió la psicología experimental como sus antecesores. No siguió tampoco, ya se empezaba a desarrollar la inteligencia artificial, ya se empezaba a hablar del cerebro y la neurología, la neuro necesariamente ese camino. Piaget se basó más en una visión centrada, por un lado, en la biología, la filosofía evolutiva, pero también, por otro lado, centrada en el conocimiento eh, lógico-matemático. Es decir, Piaget vio que la inteligencia se podría de alguna manera reducir a la capacidad que tiene el ser humano de desarrollar ciertas habilidades lógicas. Y entonces él trató, al menos a lo largo de los años 50 hasta los años 70, de descubrir cuáles eran estas operaciones lógicas que el ser humano tendría que hacer para desarrollar su aprendizaje, para construir su conocimiento y su inteligencia. El trabajo de Piaget entonces es ampliamente sobresaliente. Primero, porque es el primero en desarrollar, en construir una teoría del desarrollo cognitivo. Una teoría que conocemos ampliamente en el campo educativo y que nos habla de cuáles son las habilidades cognitivas que el niño va desarrollando en cada una de sus etapas de desarrollo. Esto resultó abrumador, esto resultó algo inesperado, porque gracias a la obra de Piaget podremos decir que se sientan las bases para hacer una distribución de la lista de habilidades, de conocimientos y de actitudes que los niños desde la educación preescolar hasta la educación media superior deben de ir desarrollando. Pero no fue suficiente esto para Jean Piaget, porque Piaget en 1952 escribe una de sus grandes obras, Inteligencia y Afectividad. Ahí Piaget nos habla de esto, que por cierto, casi 20 años después confirma David, natural que se da entre el proceso cognitivo y el proceso afectivo. Es decir, que no hablamos de la construcción del conocimiento de manera separada de la gestión emocional. De hecho, son una misma. Y más aún, la gestión emocional es quien motiva el desarrollo del conocimiento. Pero es también el conocimiento quien retribuye a la propia gestión emocional. Piaget terminó escribiendo más de 28 libros y más de 100 artículos de investigación. Una de sus obras más importantes se centra en los años 70, Ensayo de lógica operatoria. Ahí Piaget, de una manera muy original, novedosa, presenta su análisis sobre cómo la inteligencia, desde su punto de vista, se ve a través del desarrollo de una lógica natural. Y una lógica natural que obedece a una lógica operatoria, con características matemáticas, lógicas muy específicas. Sí, estamos hablando de un biólogo que descubre, que trata de introducir la lógica, la teoría de categorías, la teoría de redes, la teoría de conjuntos, la teoría de grupos, al campo de la psicología, al campo de la epistemología, para tratar de descubrir qué es el conocimiento, cómo se construye el conocimiento, qué es el pensamiento, qué es la inteligencia, cuál es la relación de la inteligencia con la afectividad. Esas son algunas de las preguntas que Piaget se hizo y que para su época resultaban sumamente complejas, pero a la vez sumamente originales. Alguien que también se hizo preguntas importantes y que, por cierto, también desarrolló estudios en el campo de la neuropsicología fue Lev Vygotsky. Vygotsky, que se interesó en la enseñanza, pero que su teoría, su epistemología, que nos habla de cómo el conocimiento se ve influenciado a través de la cultura, a través de la sociedad, a través
de la propia historia que vive el ser humano, va a tener bases neurológicas importantes. Y claro, estos dos grandes autores se van a convertir en un preámbulo sumamente importante para el desarrollo, por una parte, de la neurología, de la conexión entre la neurología, la psiquiatría, la psicología, que dan pie a la neuropsicología, la inteligencia artificial, y que permite ir conociendo, ir estudiando algunos elementos que ya el día de ayer tuvimos la oportunidad de discutir. El desarrollo de las neurociencias, para referirme a diversos campos del conocimiento, donde también aparece la física, por ejemplo, donde también aparece la química, para poder explicar los procesos que realiza nuestro cerebro. Y bueno, ayer comentaba justamente que alguien interesante para leer sobre esta temática es el trabajo que ha realizado David Bueno. David Bueno, un escritor español, biólogo genetista, conocedor, especialista en el campo de la neuropsicología, que ha venido desarrollando varios estudios uh, importantes sobre los procesos de aprendizaje. Y lo primero es darnos cuenta que, como comentábamos el día de ayer, conocemos poco sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. Eso ha hecho que se vayan construyendo una serie de afirmaciones que con el paso del tiempo se ha podido probar que muchas de ellas son falsas o que simplemente están descontextualizadas. A estas observaciones a las que hacemos referencia son justamente llamadas comúnmente como neuromitos. Es decir, son mitos que construimos sobre la actividad cerebral, pero que desde luego no tienen ningún fundamento, pero que con el paso de los años se han hecho sumamente populares. Voy a referirme a 5 de estos neuromitos que son muy comunes y que es importante aclarar. Por ejemplo, uno de ellos está ligado justamente a el número de neuronas. El número de neuronas que en efecto crece a lo largo del desarrollo de las personas. Es decir, las neuronas crecen, ¿sí? Es falso decir que no crecen. Las neuronas crecen y además la persona va desarrollando determinadas acciones y actividades, se van creando redes más amplias de estas neuronas. El ser humano produce neuronas toda la vida, ¿sí? El ser humano produce neuronas en la infancia, produce neuronas en su juventud, produce neuronas en su vejez. Otra es el hecho de afirmar que las mujeres o los hombres son más hábiles que las mujeres o los hombres, es decir, que las mujeres son más hábiles que los hombres o que los hombres son más hábiles que las mujeres. Esta afirmación está mucho más ligada a una definición de estereotipo que asocia un rol cultural o social al hombre y un rol social o cultural a la mujer. Sin embargo, desde el punto de vista, desde la neurociencia, esto es falso. No necesariamente las mujeres pueden desarrollar muchas más habilidades que los hombres. También es falso el hecho de decir, sobre todo en las infancias tempranas, que a mayor estimulación temprana es mejor. Es decir, que si el niño es pequeño y se estimula
el niño va a avanzar más rápido. Algo que nosotros podemos ver en las familias y que también podemos verlo en la escuela, cuando las maestras y los maestros están entusiasmados de que sus alumnos puedan ver contenidos más avanzados, cada vez más avanzados, que puedan realizar actividades que inclusive a veces superan las habilidades y el desarrollo que en ese momento tienen los niños. La consecuencia de ello es que es falso, no hay mejor estimulación, ¿sí? No se aprovecha mejor esa estimulación y ocurre lo opuesto. A veces esto puede provocar estrés y puede provocar problemas de desarrollo en los niños. Otra afirmación que es bastante común es asociar que los hemisferios son independientes. Esto, de hecho, hemos visto que es falso. Ya desde el día de ayer hablábamos de esta gran conexión que se da entre unos y otros. Perdón, voy a dejar de compartir un momento porque creo que alguien tiene alguna pregunta. Sí, adelante, maestra Gabriela, sí, por favor. Disculpe, doctor, ahorita que está hablando sobre la estimulación, solo quisiera saber si ahí entra lo de la sobreestimulación. Claro, claro. De hecho, estoy haciendo referencia a la sobreestimulación en cierto sentido. En sobreestimular a los estudiantes no necesariamente genera mejores beneficios en la infancia. Y en muchas ocasiones insistía yo que las educadoras, los educadores, los profesores de educación primaria tienen esta buena intención de creer que dar más es mejor para los alumnos porque se desarrollan más rápido. Pero lo que estoy diciendo ahora es que esto en lo general es falso. Y en lo general, en lugar de desarrollar, en lugar de ser algo positivo para los estudiantes, el exceso de estímulo puede provocar estrés y también puede provocar eh, algunos problemas de desarrollo en los niños. Entonces, no hay que sobreestimular. ¿Solamente aplica para edades tempranas? Principalmente aplica en edades tempranas, pero también puede aplicar en otras etapas del desarrollo, claro, con estímulos distintos. Por ejemplo, podríamos pensar que un niño que va en educación primaria, sus padres, sus profesores, le insistan en que debe aprender álgebra, ¿sí? Un niño que apenas está desarrollando las operaciones básicas, que se le insiste en que aprenda álgebra, puede ocasionar problemas de estrés en el niño, porque probablemente aún no está preparado para aprender álgebra, para poder desarrollar procesos inductivos o deductivos con mayor profundidad. Claro, existen niños, unos cuantos niños, y esto es importante, que probablemente sí lo puedan hacer, ¿sí? Porque sí hay niños que logran hacerlo, y sí conocemos historias extraordinarias de jóvenes que pueden doctorarse al terminar la preparatoria. Pero estos son casos sumamente especiales de personas con habilidades extraordinarias. El común denominador de nuestra sociedad no lo consigue y el presionar a una persona a que avance a un paso para el cual no está preparado puede generar aspectos negativos en su desarrollo y en su gestión emocional. Bien. Ok, doctor. Es que sabe que lo estaba confundiendo como, ya ve que existe como una estimulación mal aplicada. Por ejemplo, el método Montessori, pues bien aplicado, me imagino que no sobreestimula y lo pueden llevar desde una temprana edad hasta edades, entonces más avanzadas. Entonces, aunque sea una saturación como de actividades, pero con un método, sí puede ser correcto, ¿verdad?
Sí, claro, ahí tenemos que, vamos, lo diría muy bien la profesora Irma Fuenlabrada. Am, en la educación preescolar, muchas veces las profesoras están preocupadas porque el niño logre contar hasta el 100, pero es suficiente con que cuente hasta el 30, porque que memorice los números no significa que comprenda el concepto de número de numerosidad. Es decir, am, hay aspectos, hay metas establecidas eh, que podemos estimular a llegar a esas metas y son sumamente útiles para el desarrollo de los niños. Pero si nosotros sobrepasamos ese nivel sin tomar en cuenta al estudiante, podemos entonces no solamente darle un beneficio, sino finalmente afectarlo. Entonces debemos de cuidar demasiado cuál es el nivel de estimulación, cuál es el nivel de desarrollo cognitivo y emocional que los estudiantes pueden tener en cada una de esas etapas. Y claro, hay muchas metodologías que son útiles. Habrá que buscar la metodología más adecuada, pero siempre cuidando, poniendo mucha atención al cuidado de los estudiantes. Bien, y bueno, me gustaría comentarles otro otra afirmación que comúnmente se cita, que es el hecho de que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro, ¿sí? Esto también es falso y esto deviene un poco de alguna pregunta que en su momento le hicieron a uno de los físicos más importantes del siglo pasado, Albert Einstein, que Albert Einstein, sabemos, fue una persona sumamente popular y admirada por muchas personas. Probablemente estamos hablando del científico más famoso del siglo pasado y del físico más importante del siglo pasado. Pero Albert Einstein era un extraordinario físico. No era un psicólogo, no era un psiquiatra, y tampoco necesariamente era un gran pacifista, a pesar de que escribió algunas cartas sugiriendo la paz. Hago este comentario porque de una frase propia de este autor, de este gran escritor científico, deviene la idea de que solamente utilizamos una pequeña parte, una pequeña capacidad de nuestro cerebro, que nuestro cerebro puede dar muchísimo más, cuando en realidad eh, todo parece indicar que utilizamos eh, todas las capacidades que nuestro cerebro tiene. Entonces, bueno, como podemos observar, a lo largo de la historia se han venido construyendo algunas ideas, inclusive incorrectas, sobre nuestras capacidades cognitivas, sobre el cerebro, sobre lo que el cerebro es, sobre lo que el cerebro no es, sobre su funcionamiento. Eh, y bueno, en el campo, particularmente en los últimos años, eh, los estudios de neurología eh, se han diversificado, se han combinado con otros campos de conocimiento que ha permitido un desarrollo más rápido. Es así como hoy en día podemos hablar de física, de cognición, de aprendizaje, y bueno, esta imagen de un profesor con estas ecuaciones, él es justamente Roger Penrose, de quien hablaba el día de ayer, y quien ha en los últimos años creado varios modelos sobre la mente y sobre el funcionamiento del cerebro. Y claro, siempre que hablamos sobre el funcionamiento del cerebro, hay muchas dudas y muchas preguntas sobre las cuales aún no tenemos respuestas. A principios de los años 80, otra teoría que tuvo una influencia importante es la teoría de las inteligencias múltiples. En un principio hubo algunos críticos sobre esta visión de la teoría. Ya para los años 90
la teoría de las inteligencias múltiples fue apareciendo cada vez en más textos y sobre todo textos de corte académico, de corte educativo. Howard Gardner, quien aparece en esta diapositiva, es el creador de esta teoría que asume la idea de que cuando hablamos de inteligencia no podemos pensar la inteligencia en lo singular, sino que tendríamos que pensarlo desde la pluralidad. Y esto, desde luego, es una teoría que abre las puertas a la diversidad, a una pluralidad que existe en el ser humano, cuando pensamos que el ser humano no solamente desarrolla un cierto tipo de inteligencia, sino que tiene la capacidad para tener varias inteligencias en su persona y que estas inteligencias pueden devenir desde su propia biología, desde su propia genética, pueden irse construyendo a través de la cultura, a través de sus hábitos, a través de su práctica y una serie, realmente una serie de reflexiones sumamente interesantes que se deben a la obra de Howard Gardner. Una obra que entre muy variados reconocimientos le mereció el Premio Príncipe de Asturias la década pasada. Esta teoría de las inteligencias múltiples es una teoría que nos invita a hablarnos sobre la diversidad, hablarnos sobre la importancia que hay en que las maestras y los maestros podamos valorar las cualidades, las inteligencias que los estudiantes poseen y que no centremos nuestro discurso sobre la inteligencia únicamente en ciertas inteligencias o en ciertas cualidades que tienen los estudiantes. A veces en la educación básica, por ejemplo, hay demasiada atención a la inteligencia lógico-matemática, pensando en que aquel estudiante que desarrolla esta inteligencia lógico-matemática es inteligente en sí, y dejamos de lado otro tipo de inteligencias importantes en la persona. La teoría de Howard Gardner es una teoría que nos invita, realmente es una invitación a cuestionarnos sobre la diversidad, a cuestionarnos sobre la importancia de poder valorar esas habilidades, esas capacidades, esas inteligencias que los alumnos en plural van desarrollando y que tienen en algunos casos desde el nacimiento y que en otros se van desarrollando a través de su práctica y a través del medio cultural y social donde se desarrollan. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento tan importante de asumir que la inteligencia, la teoría de las inteligencias múltiples nos permite hablar de la inteligencia corporal kinestésica, de la inteligencia visual espacial, de la inteligencia lógico-matemática, de la inteligencia lingüística, de la inteligencia musical, de la inteligencia intrapersonal, de la inteligencia interpersonal, de la inteligencia naturalista. Es decir, a pesar de que hablamos de todas estas inteligencias, parece ser que hay un problema. Parece ser que hay un problema. ¿Sí? Y hay un problema porque pareciera ser que Howard Gardner asume la idea de que el ser humano posee estas inteligencias de manera independiente y también pareciera que tenemos una única inteligencia polivalente. Sin embargo, Waterhouse, especialista en el campo de la neurociencia, ha publicado desde la mitad de la década pasada diversos estudios donde trata de examinar la evidencia científica de esta teoría. ¿Sí? La teoría de las inteligencias múltiples está basada en diversas disciplinas, ¿sí? Entre las que se encuentra la neurociencia. ¿Sí? Y Howard Gardner sugiere que cada inteligencia opera desde una zona diferente del cerebro. Y esto, debo decirlo, parece ser erróneo.
Es decir, no hay una evidencia científica de que el cerebro funcione como Howard Gardner lo propone en la teoría de las inteligencias múltiples. Y entonces esto es interesante porque estamos hablando de una de las teorías más influyentes en los últimos años. Es decir, la teoría de las inteligencias múltiples pareciera ser que en muchos textos, en muchos documentos de la literatura educativa, se centra o centra su discurso tratando de fundamentarse en la neurociencia. Pero, curiosamente, desde la neurociencia, cuando tratamos de verificar si aquello que dice Howard Gardner es posible, el resultado es que no es posible. Es decir, las inteligencias múltiples no provienen de diferentes partes de nuestro cerebro. ¿Sí? Es decir, lo que estamos diciendo es que esta teoría, una teoría que nos hace reflexionar sobre las acciones en el aula, sobre la perspectiva de la educación y que ahí posee una gran riqueza, no posee un fundamento científico sólido. Parte de esta discusión me ha permitido ampliarla en este texto que aparece aquí, Introducción a las teorías del aprendizaje, que fue publicado en el año 2021, en el que dedicamos justamente un capítulo a estudiar, a discutir un poco algunos elementos de neurofisiología, del cerebro y del aprendizaje, y por otro lado, otro capítulo a la teoría de las inteligencias múltiples. No podemos negar la influencia importante que tiene esta teoría y que, desde luego, es sumamente importante ya que nos permite visualizar otros aspectos que probablemente no habíamos puesto suficiente atención en la práctica educativa, como es el valorar distintas capacidades y habilidades que poseen nuestros estudiantes, el valorar el papel de la práctica, el papel de la herencia genética y biológica que poseen las personas para desarrollar estas habilidades, estas capacidades. El papel tan importante que juega la pluralidad y la diversidad. Pero no debe confundirse esto con la idea de que la teoría posee un fundamento científico. La teoría no posee un fundamento científico. Al menos hasta este momento no se ha encontrado una evidencia o un sustento empírico, de tal manera que no podemos verificar lo que Howard Gardner nos discute en su teoría. Y claro, es cierto que tenemos distintas habilidades que cada uno va desarrollando en nuestra cultura, pero no estamos inteligencias. Tenemos una sola inteligencia y en esta inteligencia nosotros vamos incrementando, vamos construyendo nuevos aprendizajes. Y claro, en la actualidad, otro de los estudios y de las tendencias educativas importantes es también la conexión que se da entre el aprendizaje y las emociones. Desde la época de Jean Piaget, ya lo había comentado, hay este interés en poder observar cómo desde lo cognitivo se puede ir a lo afectivo y cómo desde lo afectivo podemos pasar a lo cognitivo. Sin embargo, en este caso particular, en los estudios realizados por Richard Davidson, que aparece en esta imagen, y por Daniel Goleman, sí se puede observar una conexión entre estas dos situaciones, entre lo cognitivo y lo emocional y lo cognitivo. También se ha hablado de diferentes métodos que ayudan a desarrollar ciertas características en la gestión emocional. Y sobre estos métodos, hoy en día hay diversos estudios. Algunos estudios
que demuestran que en efecto el mindfulness, por ejemplo, tiende a serenar, tiende a desarrollar ciertas habilidades para tener una mejor atención, una mejor gestión emocional, pero también se ha demostrado que otras metodologías, inclusive la que he citado en ciertas condiciones, no necesariamente mejora estas condiciones de gestión. Entonces, como podemos observar, hablar de educación es una perspectiva, pero hablar de la educación desde una mirada un poco más científica puede siempre cuestionar aquellos aspectos o aquellas teorías que ya asumimos como verdad. Me gustaría ir cerrando con 2 o 3 afirmaciones más. Estas que son afirmaciones que tienen que ver en esta ocasión con la conexión que se da entre el aprendizaje y la gestión emocional. La primera de ellas es aquella idea de que el estrés no tiene un impacto sobre el aprendizaje. Y bueno, lo primero que digo es que esto evidentemente es falso. El tener estrés debido al temor, debido al pánico, debido a la molestia, debido al enojo, puede restar potencial sumamente importante para aprender. En muchos sentidos, uno de ellos es que si estamos estresados, resulta sumamente difícil desarrollar nuestra atención, por tomar un ejemplo. Un segundo aspecto es que se puede separar el razonamiento y la toma de decisiones emocionales. Y que además, esta separación entre el razonamiento y la toma de decisiones emocionales mejora la calidad de los pensamientos. Esto es falso. Es falso y es completamente falso porque hace un momento hablaba de esta conexión natural que se da en la cognición y la afectividad y en la afectividad y la conexión. No podemos separar la cognición de la afectividad, es decir, nuestras emociones afectan nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, y nuestro razonamiento y nuestro pensamiento finalmente también implican algo para nuestras emociones. La inteligencia emocional no es tan importante como la cognición social, pues nuevamente esto es falso. Recordemos que la inteligencia emocional es esa habilidad para reconocer, para regular, para comprender las emociones, tanto en nosotros mismos como también en las demás personas. Esto nos ayuda a tener buenas relaciones, a comunicarnos de manera efectiva, a tener buenas formas para resolver nuestras diferencias, nuestros conflictos. Entonces, la inteligencia emocional es sumamente importante, tan importante como la cognición social. También hay otros mitos relacionados a la gestión emocional o al desarrollo de la inteligencia emocional, como por ejemplo la idea de que hay emociones buenas y malas. Y esto se debe a que en muchas ocasiones en la literatura también aparece la terminología de emociones positivas y emociones negativas, y nosotros asociamos la idea de positivo con bueno, la idea de negativo con malo. En realidad, todas las emociones son normales, todas las emociones son necesarias. Es natural sentirnos tristes en algunos momentos, es natural enojarnos en algunos momentos, es natural sentir miedo en algunos momentos, pero también es natural sentir alegría, sentir emociones positivas, emociones que generen bienestar. También se habla de que debemos de controlar las emociones y no funciona así. Más bien debemos de conocer nuestras emociones, debemos de aceptar nuestras emociones, porque cuando aceptamos nuestras emociones es cuando podemos comenzar a trabajar en ellas. A veces esto también se interpreta de manera incorrecta
y se habla de que ser inteligente emocionalmente es estar feliz todo el tiempo, es estar feliz todo el día, y no. Ser inteligente emocionalmente consiste en que nosotros podemos conocer nuestras emociones, podemos aceptar nuestras emociones y podemos en cierta medida tener un control y una gestión sobre ellos. Es decir, consiste en aceptar nuestros estados emocionales y superar nuestros estados emocionales. No necesito aprender sobre inteligencia emocional, no tengo problemas. Ah, bueno, esto nuevamente es falso. Todos los seres humanos somos emocionales. Y aprender un poco sobre cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra inteligencia emocional, nuestra gestión emocional, nos resulta de mucha ayuda, no solamente para nuestra labor como docentes, no solamente para poder desarrollar esta buena forma de relacionarnos con los demás, sino también para relacionarme mejor conmigo mismo y que de alguna manera, cuando esta relación conmigo mismo es mejor, finalmente puedo también tener una relación con los demás mucho más provechosa. Bueno, y me gustaría cerrar con esta idea tan interesante que deviene desde el pensamiento de Humberto Maturana, un escritor chileno, biólogo, también coincide con la formación de Jean Piaget. Humberto Maturana se ha hecho muchas preguntas interesantes. Se ha hecho preguntas sobre el significado de conocer, sobre el significado de aprender, sobre el significado de la vida, sobre el significado del conocimiento, sobre el significado de la convivencia, sobre el significado de la misma educación, sobre el papel que tiene tan importante el aprendizaje, la convivencia, el ver la educación desde una mirada inclusiva. Y todas estas reflexiones que Humberto Maturana se ha hecho, en gran medida provienen fundamentadas desde la biología, otras provienen fundamentadas desde la filosofía y otras más desde la neuropsicología. Humberto Maturana nos habla de una visión inclusiva de la educación, de una visión que toma de alguna manera esta mirada desde la diversidad, desde la pluralidad que Howard Gardner propone, esta mirada de centrarse en uno mismo y de buscar potencializar sus propias habilidades, de que lo natural es ser distinto a los demás, una perspectiva que también tenía Abraham Maslow o que también tenía Carl Rogers, y que coinciden en gran medida con la visión de Humberto Maturana, y que finalmente va a coincidir con los estudios realizados por David Bueno, por Richard Davidson, en dos sentidos. El primero de ellos es darnos cuenta que aprender nos cambia. Aprender cambia nuestras emociones. Aprender cambia nuestras cogniciones. Aprender cambia nuestro cerebro. Aprender cambia nuestras redes neuronales. Aprender nos cambia. Esa es una visión. Y la segunda visión importante que debemos a Richard Davidson, que aparece acá atrás, ¿sí? Es que siempre podemos aprender. Richard Davidson es quien nos habla del concepto de plasticidad cerebral. Siempre podemos aprender. Siempre podemos aprender. Sí, de niños podemos aprender más rápido, tal vez. Parece que sí. Parece que de niños podemos aprender más y más rápido. Parece que sí. Parece que más rápido que cuando somos adultos o más adultos. Pero finalmente siempre podemos aprender.
y aprender nos cambia. Bueno, pues yo agradezco muchísimo su atención. Espero que hayan podido disfrutar como yo este breve taller, estas breves pláticas sobre neuropsicología y sobre teorías del aprendizaje. Y me gustaría parar aquí para saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes del cierre. Maestra Julie, maestra Gabriela, maestro Diego. Todo bien, doctor. Por mí no hay ninguna. Muy bien, muchas gracias, maestra Gabriela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Estuvo muy interesante el tema. Nos tenía muy entretenidos. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Pues bueno, esperamos que estas reflexiones puedan ser útiles. Sé que en la segunda parte tratamos de tocarlo con mucha sensibilidad este tema de la educación emocional, este tema de las inteligencias múltiples, que son dos tendencias educativas muy importantes, pero que sí es correcto mencionar que no siempre las tendencias educativas avanzan tan rápido como la evidencia de que estas tendencias educativas son verdad, son ciencia. Somos muy respetuosos. No todas las teorías educativas son de corte científico. No todo aquello que se dice en educación tiene que ser una verdad científica. Sin embargo, siempre es importante cuestionarnos sobre la verdad o sobre la validez del conocimiento. Maestra Julie, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar? No, la verdad todo muy interesante. Todo bien, profe. Gracias. Bueno, pues yo les agradezco mucho a ustedes. Sé que ha sido una jornada, tanto ayer como hoy, cansada, un horario después del trabajo, después de las actividades laborales, pero bueno, espero que hayan podido disfrutar. Les agradezco muchísimo. Y bueno, si ustedes nos permiten, vamos a procurar en los siguientes días hacer llegar a ustedes la constancia de participación de este taller. Solamente les pediré, si generosamente, en caso de que no lo reciban el fin de semana, no duden en escribirme por WhatsApp eh, para hacerles llegar eh, su constancia de participación. Me permito escribir aquí en el chat, en los mensajes de la llamada, mi teléfono celular para estar a sus órdenes. Y nuevamente agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Que tengan una muy buena noche y un buen descanso. Doctor, disculpe, ¿las constancias llegarán al correo?